hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya eneba.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Y comenzamos hablando de un viejo conocido del que muchos todavía siguen hablando y del que muchos de hecho siguen teniendo esperanzas de que salga al mercado, ya que en este caso estamos hablando de un videojuego que fue cancelado hace bastantes años. Hablamos de Scalebound, cuyo videojuego parece ser que podría volver, según dicen algunas informaciones o según nos quieren dar a entender algunos, y todo viene a raíz de unos tweets de Camilla, que era el que iba a desarrollar el videojuego para Microsoft hace bastante tiempo. Os pongo un poquito en contexto. Y es que hace ya varios años, en los inicios de la Xbox One, Microsoft anunciaba un videojuego de dragones que tenía una especie de aire entre Monster Hunter y Devil May Cry, que iba a desarrollar en exclusiva Platinum Game para Xbox One. Y bueno, pues era un videojuego que a muchos les resultó bastante interesante en cuanto a concepto y en cuanto a básicamente todo. De hecho, iba a ser un poco el juego lanzadera de la Xbox One. Allá por el año 2016 todavía había esperanza de que el videojuego acabase saliendo, hasta que finalmente acabó cancelado. Recientemente supimos que este videojuego no fue cancelado por un capricho de Phil Spencer, como nos querían dar a entender algunos, sino que finalmente era un videojuego que Platinum Games no pudo desarrollar. Pues bien, Camilla en este caso, en los últimos tweets que ha ido dejando por todas partes, está básicamente insinuándose a Phil Spencer. Le está diciendo: ven acá, guaperas, que quiero volver a trabajar contigo. Y eso lo ha dicho literalmente, lo de quiero volver a trabajar, que quiero que volvamos a trabajar juntos. Y más allá de eso, ha seguido lanzando muchos mensajes en redes sociales de que quiere volver a algunos que otros proyectos con Microsoft y que está básicamente pegándole el toque de atención. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Y es que son hechos reales. Platinum Games necesita pasta. La verdad que los últimos tiempos no están en su mejor momento en cuanto a nivel económico y tienen mucha ambición de varios proyectos. De hecho, incluso se está hablando de que Platinum Games podría ofrecerse para que Microsoft los comprara y cosas por el estilo. No creo que esa situación se acabe dando. No sé qué interés tendría Microsoft en Platinum Games, más allá de que tiene efectivamente buenos desarrolladores. No trae como tal prácticamente IP. Siempre han desarrollado, en los últimos tiempos sobre todo, han estado desarrollando videojuegos que acaban en manos de otras compañías. No son IPs propias, propiamente dicho, valga la redundancia. Y bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Le daréis a Camilla en este caso para que hiciera ese Scalebound? A mí personalmente es un videojuego que nunca me ha llamado especialmente la atención. Y mira que me gusta la fantasía, los dragones, esa clase de cosas, pero este videojuego a mí nunca me terminó de captar, todo se ha dicho. Y también el aliciente de que Camilla acabó dejando Abandoned completamente a Microsoft en aquel momento y los dejó en una situación bastante complicada. ¿Vosotros y vosotras le dejaríais el dinero para que volviera con Scalebound? Eso es más o menos lo que él quisiera. Ya veremos si Microsoft y Phil Spencer da su brazo a torcer en este caso. Yo tengo la sensación de que no, pero bueno, me gustaría que eso fuera lo primero que dejarais en la caja de comentarios, porque ahora sí que sí, vamos allá, vamos con un poco de toxicidad. Buenas, y por supuesto si hablamos de juegos ambiciosos, si hablamos de juegos que intentan llamar la atención y por supuesto llegar a unas cotas de calidad altísimas dentro del mundo Xbox, por supuesto se nos vendrán muchos títulos de lo que es el conglomerado Xbox Game Studios, tanto de First como Second Party, lo mismo que de Bethesda, que ahí tiene su Starfield, su Redfall y seguramente ese Elder Scrolls 6, aunque puede que tarde un poquito más. También tenemos en este caso Activision Blizzard, que es la última incorporación y no es poquita cosa, que también viene con un carro de licencias y un carro de IPs que a buen seguro de cara al futuro las vamos a disfrutar muchísimo. Pero Hellblade 2 ha sido siempre la imagen de la ambición, la imagen de lo que pretendía Microsoft a lo largo de esta generación, y seguramente podría afirmar aquí que mucha gente, uno de los motivos por los que se compró la Xbox Series no era ni por el Game Pass ni por Bethesda, que obviamente son alicientes a posteriori, sino que era por Hellblade 2.
Hellblade 2, de hecho, precisamente era el videojuego que Microsoft eligió para presentar su videoconsola. La videoconsola la presentan en los Game Awards. Había muchos conceptos que no estaban muy claros, pero lo que sí estaba claro era que era su nueva consola y que ahí pues Microsoft tenía que elegir un título para llamar la atención de la gente. Ese fue Hellblade 2, que se presentaba con un tráiler con CGI, aunque utilizaba el motor gráfico del videojuego, yo lo llamo CGI básicamente, y en este caso pues era una imagen de Senua en la que podíamos escuchar una banda sonora muy espectacular que llamó la atención de muchos sin lugar a dudas porque fue trending topic y fue mucha gente y muchos articulistas a comentar sobre el videojuego porque ya se lanzaba como un exclusivo de Xbox y por supuesto esto no pasaba desapercibido. Como digo, mucha gente al ver este videojuego rápidamente pensó: me tengo que comprar una Xbox Series, la nueva consola de Microsoft tiene que estar en mi hogar, y Hellblade 2 pues es el principio de todo esto y luego ya se incorporaron los demás estudios y todo lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Por supuesto, a Hellblade 2 Microsoft le va a dar mucho mimo, le va a dar mucha imagen. Yo siempre he dicho que Hellblade 2 en el año en el que salga, que seguramente sea en el 2023, no os hagáis la idea de que sale este año, no va a ser la situación. En 2023 o en el año que le toque salir, va a ser como el Starfield de 2022 o el Forza Horizon 5 del 2021. Va a ser ese videojuego al que denominaríamos normalmente vende consolas, aunque en este caso Microsoft ya no está tan centrado en venderte videoconsolas, sino en venderte Game Pass y su propio ecosistema. Ese va a ser un poco el videojuego de referencia, el que va a captar a público de otras plataformas, a público que no va a poder rechazar ese videojuego, bien por su acabado técnico, bien por fanatismo hacia el primer videojuego y otros muchos elementos que no van a pasar desapercibido, porque si algo tiene este videojuego es que llama mucho la atención, sin lugar a dudas, tiene un acabado gráfico brutal. No olvidemos por supuesto el apartado sonoro de Hellblade. Es un videojuego que si por algo destacaba era precisamente por las voces en la cabeza que tenía la protagonista conforme avanzabas en tu historia. Y sí, el apartado gráfico era muy llamativo, pero cuando empezabas el videojuego, si algo captaba la atención del público era precisamente el apartado sonoro. Hellblade se trata de hecho de uno de los videojuegos más sorprendentes de la pasada generación. Nadie daba un duro por ese videojuego, no era un videojuego que de hecho creo que se vendiese especialmente bien, porque lo vendían como una cosa que no acababa siendo. Era un videojuego bastante especial en este caso. Hellblade 2 seguramente tenga como ambición llegar a mucho más público que aquel primer Hellblade, que obviamente tuvo bastante éxito, hay que decirlo. Es un videojuego que se vendió a precio reducido y pues este Hellblade 2 ya va a subir el nivel de calidad muchísimo más. De hecho, el director, en este caso más bien cofundador de Ninja Theory, una de las cosas que he comentado últimamente es lo que estáis viendo en pantalla, que el Hellblade 2 en este caso va a dejar al primer Hellblade, que va a dar la sensación de que eso es un videojuego indie. A ver, quiero matizar un poco todo esto, sobre todo dar mi opinión más que matizar, porque es que creo que las palabras quizás no son las más adecuadas. Creo que sé lo que quiere decir en este caso el cofundador de Ninja Theory sobre lo de dejar al primer Hellblade como un juego indie. Algunos asocian un juego indie a un juego que no tiene prácticamente presupuesto, un juego que se ve en 2 dimensiones, gráficos bajísimos y todo eso. Y sí, los videojuegos independientes por lo general no pueden llegar a esos niveles de calidad porque no tienen tantísimo presupuesto. Si algo determina que un juego es independiente o no, es que no depende precisamente de una gran corporación o de una gran empresa que le ponga o le financie el videojuego, que digamos que son autosuficientes. El mismo que lo desarrolla, el mismo que crea el videojuego, es el mismo que lo distribuye y se lo financia. Eso es lo que determina técnicamente un juego independiente. En el caso del primer Hellblade ha habido mucha discusión sobre esto a lo largo del tiempo, y es que el primer Hellblade algunos lo consideraron como un juego indie durante mucho tiempo. De hecho, el propio estudio en su momento lo llamó un juego como triple I, como una especie de juego indie triple A, una cosa por el estilo. Y hay que decirlo, dentro, si lo englobamos a Hellblade dentro de los juegos independientes, obviamente estamos hablando de uno de los juegos más ambiciosos en todo esto. Concretamente las palabras de este señor, concretamente las palabras de este cofundador de Ninja Theory han sido las siguientes: el objetivo con Hellblade no es hacerlo perfecto, sino crear una experiencia que se perciba más creíble y más refinada. También comentaba que su ambición
en términos de escala es mayor. Creo que Hellblade hará a Hellblade parecer como un juego independiente. Como digo, quizás no es la definición más correcta, pero sí más o menos nos podemos hacer una idea de lo que quiere decir. Que si el primer Hellblade nos sorprendía, la segunda parte nos va a dejar con la boca abierta. Pero vuelvo a apuntar igualmente que el hecho de ser un juego independiente no siempre tiene que ir acompañado de ser un juego de bajo presupuesto. Evidentemente hay estudios independientes que pueden poner la suficiente cantidad de pasta como para que tenga un nivel de calidad altísimo. El propio caso de Hellblade, de hecho, si nos ponemos a analizarlo, es un videojuego que hizo un equipo de 20 personas. Sí, un equipo de 20 personas con un presupuesto pequeño comparado con los videojuegos que hacía Ninja Theory, que le ponía pues, por supuesto mucha más gente trabajando y demás. Comparado con eso era un videojuego muy pequeño y sin embargo se sacaron de la manga uno de los juegos visualmente, a nivel gráfico pues ya sería un poco más discutible, pero a nivel visual uno de los juegos más portentosos de la pasada generación. De hecho, muchos de los listados estos que te aparecen de juegos con mejores gráficos, juegos más impresionantes de la pasada generación y demás, Hellblade es un videojuego que siempre suele aparecer en todos ellos y la verdad que no me extraña porque manejan muy bien todo lo que es el apartado de imagen, sonoro, en fin, técnicamente es un videojuego brutal. Principalmente sí que es cierto que si algo le flojeaba al primer Hellblade era precisamente el apartado del combate, ¿de acuerdo? Era el apartado donde quizá el primer Hellblade podía cojear bastante. El apartado de combate la verdad que era bastante sencillo, apenas tenías un par de botones con los que moverte, que a ver, no necesariamente tiene que estar mal, pero lo que es la cámara automática que tenía hacia los enemigos y demás, pues no era quizá el sistema más correcto, sobre todo teniendo en cuenta que había muchos combates a lo largo del juego, más de los que recordaba cuando le he dado nuevas pasadas. Pero bueno, quitando eso, la verdad que en todo lo demás era un videojuego bastante destacable, hay que decirlo, que a algunos se le podía hacer más o menos pesado porque no era el videojuego, vuelvo a incidir, que nos vendieron a muchos. Vendían como que era un videojuego de acción, aventura y tal al uso, y realmente Hellblade es una cosa bastante más especial. De hecho, como veis aquí tengo el videojuego comprado dos veces, lo tengo para PlayStation 4 y luego para Xbox. Yo en mi primera impresión con este videojuego, y lo dejé caer en la reseña de este mismo precisamente, la primera impresión que tuve era de que no sabía si me había gustado. Yo cuando me terminé el Hellblade, que me lo terminé primero en PlayStation 4, no sabía si me gustó. Era un videojuego que me quedé con la sensación de... Tengo sentimientos bastante encontrados. Con este videojuego, pero es un videojuego que conforme lo vas dejando posar, te queda muy buen recuerdo de él. Y cuando le das un segundo vistazo todavía mejora muchísimo más. De hecho, como apunte tengo que dejar que en la versión de Xbox ha recibido un parche de actualización para tener pues mejoras gráficas y mejoras de... Bueno, en fin, tienes un montón de chorradas visuales que mejoran bastante el videojuego. También le añade lo que es el ray tracing y cosas por el estilo. De momento en consola solamente se ha adueñado Xbox de ello. Ahora el estudio le pertenece y por supuesto pues han invertido dinero para que les mejoren el videojuego en esa versión. Os invito a que le deis un vistazo porque también tienes la posibilidad de lo que es mirar el videojuego, pasártelo por capítulos, de tener una selección de capítulos acorde, pero obviamente si tienes una partida anterior creo que de hecho te tienes que volver a pasar el videojuego. Lo dejo como apunte por si acaso os interesa. Pero volviendo a lo del apartado técnico, tenemos que echar un vistazo a lo siguiente. Son estas imágenes que estáis viendo en pantalla. Aquí tenemos una imagen de Senua, en este caso de Hellblade 2, que es de lo que vimos unas imágenes que prácticamente ponen el referente gráfico ahora mismo. El techo gráfico que yo he visto en movimiento ha sido el de Hellblade 2 sin lugar a dudas. Y en este caso aquí tenemos un modelado de Senua que será tal como se va a ver el videojuego, y esto ya podemos decir que es real. No podemos decir no, esto es una vendida de humo, porque el gameplay ya lo vimos, el tráiler estaba ahí. De hecho, mucha gente con el tráiler de Hellblade 2 se dio una situación bastante cómica, y es que mucha gente pensaba que esto era una CGI, que no era gameplay real, que esto era una vendida de humo que te hizo Ninja Theory para venderte el videojuego y que al final pues el videojuego se iba a ver mucho peor y cosas por el estilo. Pero no, luego resulta que tanto desde los Game Awards como la propia Ninja Theory aclararon que eso era videojuego, que era una parte principal del videojuego, de los primeros momentos del juego, que se había recreado precisamente para que fuera ya jugable. Había una persona jugando al videojuego. En este caso, como digo,
a nivel visual, a nivel gráfico, yo no he visto una cosa más burra que esto. De entrada ya está aprovechando lo que es el Unreal Engine 5, que la verdad que como motor es prácticamente la referencia durante los próximos años, al menos de momento. Y Hellblade 2 seguramente sea de los que mejor lo aproveche. Si con el primero y 20 personas ya pudieron hacer esa brujería, pues esto seguramente lo que pasará con Hellblade 2, que se acabará convirtiendo en un absoluto referente. Y bueno, precisamente, y volviendo a la imagen de Senua, una de las cosas y una de las asociaciones habituales que se hace con Ninja Theory es ¿a qué equivalente sería de otros estudios? Yo siempre he dicho que Ninja Theory puede ser como una especie de Naughty Dog de Xbox, ¿de acuerdo? Que sería como ese estudio que haría mucho hincapié y focalizaría mucho lo que es el tema de las expresiones faciales, ese nivel enfermizo de detalle extremo. Yo creo que Ninja Theory va a ser el referente en este caso. Dentro de Xbox va a ser lo más tocho que nos podamos encontrar. De entrada ya estamos viendo las propias imágenes, es un nivel hiper enfermizo de detalle, hasta el más mínimo detalle de toda la suciedad y todos los sudores y todo el detalle de la luz y demás está perfectísimamente reflejado, y así es como vamos a ver el videojuego en movimiento. A todo esto, por supuesto, lo dicho, tenemos que sumar el apartado sonoro y otras muchas cosas que Ninja Theory está haciendo muchísimo hincapié, y también recordad el proyecto ese llamado Project Mara, valga la redundancia. Es un proyecto del que todavía no hemos vuelto a saber gran cosa, pero es un videojuego que también pretende ser muy ambicioso en el acabado gráfico visual en cuanto a lo que es recreación de escenarios y demás. Prácticamente quieren recrear un piso de manera real, prácticamente quieren que no difieras entre la realidad y lo que estás viendo en pantalla como juego, y con ese Project Mara seguramente lo consigan. Con Hellblade 2, de hecho, una de las cosas que se está comentando es que han recreado más de 40 localizaciones en Islandia prácticamente de forma real, y es una de las cosas muy enfermizas que tiene Ninja Theory. Está haciendo mucho hincapié en que todo lo que veamos lo asociemos a algo real, que sea tan realista que no lo podamos siquiera diferenciar. Obviamente esto es una de las grandes promesas que se nos vienen haciendo los videojuegos y las nuevas generaciones desde hace mucho. Aquello de que los videojuegos van a ser tan reales que nos van a parecer la misma realidad, valga la redundancia, vuelvo a decir. Pero bueno, esto es un poco Hellblade 2, esto es un poco lo que se nos promete ser el juego más ambicioso en lo técnico de los próximos tiempos. Ya veremos, lo dicho, está a la vuelta de la esquina un tal Starfield, del que también tenemos que hablar próximamente de nuevo. Sí, puede que caiga información a no mucho tardar, pero Hellblade 2 es uno de esos juegos que seguramente tendréis todos apuntados en vuestras libretas. De hecho, me gustaría que también comentarais si este videojuego también os supuso ese cambio de visión, porque a mí cuando vi Hellblade en aquella presentación, como digo, de los Game Awards, era uno de esos videojuegos que me dijo voy a tener que tener una Xbox, porque me gustó mucho la primera parte, lo dicho, como os he comentado, y luego ya pues cuando vi que estaba anunciado como exclusivo, pues dije de cajón y de calle tengo que tener una Xbox para jugar este videojuego, y luego vino por supuesto todo lo demás. Pero en fin, me gustaría que sobre todo esto en la caja de comentarios dejaseis todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de Hellblade 2, al respecto de cuánta diferencia creéis que habrá entre el primero y el segundo. Por supuesto va a ser muchísimo más ambicioso, por supuesto va a llegar a unas cotas de calidad altísimas, pero todo eso por supuesto lo dejaréis en la caja de comentarios como siempre, y yo os invito también como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.